En el siguiente video hablaremos sobre las formas de violencia y delincuencia en México, partiendo del delito de homicidio, para el cual aplicamos 5 cuestionarios a diferentes personas, en este caso de mi municipio, el cual es el municipio de Aculco. De igual forma, cabe destacar que la víctima es todo sujeto que recibe un daño, sea ocasionado por un delito. Así su vez que la victimología estudia a las víctimas de un delito. Cabe mencionar que la violencia en México ha aumentado por la lucha de plazas por los grupos criminales, eh, por lo cual en específico estudiaremos o analizaremos lo que referente al homicidio. Cabe destacar igual que la victimología se va a dividir en dos: la microvictimología, la cual estudia a las víctimas de infracciones criminales, y la macrovictimología, que comprende la victimización por el abuso del poder político, económico y religioso. Cabe destacar también que la victimización se ha convertido en un problema extraordinario, ya que muchas veces como individuo lo provocamos o buscamos un beneficio partiendo de un hecho delictuoso. Eh, Cabe destacar que la victimización es una preocupación enorme para los gobiernos y la sociedad civil en el país y en las entidades y por ende los municipios. Por ello, su complejibilidad reclama respuestas que incluyan enfoques psicológicos, psiquiátricos, criminológicos, sociológicos, con la finalidad de que se mejore las condiciones de vida social, comunitaria y familiar de las víctimas, pero sobre todo priorizando políticas o acciones para la protección de grupos vulnerables dentro de la sociedad, como son adultos mayores, jóvenes, niños y niñas y personas con discapacidad. Debemos tomar en cuenta que algunos tipos de victimización son el social, la victimización comunitaria, la victimización intrafamiliar. Algunos factores que contribuyen a que se cometan delitos violentos, vamos a encontrar a la desintegración familiar, a los grupos extremistas, a las sectas peligrosas, el entretenimiento violento, la exposición directa a la violencia, el consumo de drogas, la incapacidad para afrontar los problemas, el acceso a armas de fuego, algunos trastornos mentales. Algunos ejemplos de crímenes violentos vamos a encontrar lo que es el homicidio, la violación, la agresión, la extorsión, el secuestro, el robo a mano armada. A su vez, cabe hacer mención de la clasificación de la victimización, que se va a clasificar en primer término en primaria, que es la propia vivencia personal del hecho por parte de la víctima, es la acción y la consecuencia que provoca la actuación del victimario sobre la víctima, donde resulta lesionada la persona desde el orden físico, psíquico, sexual o material, mientras que la victimización secundaria es la respuesta del sistema legal a las expectativas de la víctima. ¿A qué nos referimos? A que vamos a encontrar a terceros involucrados, como pueden ser testigos presenciales o personas de referencia en los sucesos, mientras que en la victimización terciaria vamos a encontrar que es la acción o el resultado dañoso que sufre el delincuente o la victimización por parte del sistema legal del victimario. ¿A qué nos referimos con errores judiciales? Ahora bien, al tema que nos importa, la aplicación del cuestionario. En este caso se aplicó a 5 personas, dentro de ellos destacamos a un oficial de seguridad pública, a 3 servidores y a un estudiante. Cabe destacar que las respuestas obtenidas las vamos a comparar con el Atlas de Homicidios del año 2021 en México, para la cual voy a hacer mención de las 8 preguntas aplicadas. La primera es: ¿cuál municipio de tu estado se considera con mayor incidencia en homicidios? La segunda pregunta fue: del año 2000 al 2021, que ¿cuál año consideras que se cometieron más homicidios en el estado? La tercera pregunta nos dice ¿qué considera que hay más homicidios de hombres o de mujeres en el estado? La cuarta pregunta nos hace referencia a qué rango de edad cree que es más frecuente en víctimas mujeres en su estado.
La quinta pregunta hace referencia a qué rango de edad cree que es más frecuente en víctimas hombres en su estado. La sexta pregunta nos hace referencia en qué lugar considera que se cometen con mayor frecuencia los homicidios en víctimas mujeres. En este caso puede ser vía pública, vivienda, granja, otro lugar o se ignora. La séptima pregunta hacemos referencia a lo anterior, pero en este caso a los hombres. Y la octava pregunta nos hacía referencia a qué instrumento o arma se considera que se usa con mayor frecuencia en los homicidios en nuestro estado. Ahora bien, un análisis respectivo a las respuestas encontramos que en la primera existe una coincidencia partiendo por el mayor número de población de los municipios donde se cometen más homicidios, coinciden en que es en Ecatepec y Naucalpan, y en efecto, en comparación con el Atlas de Homicidios del 2021 en México, encontramos que el municipio con mayor número de homicidios es el de Ecatepec de Morelos. En la segunda respuesta existe una coincidencia en los encuestados entre el año 2019 y 2020 como los años con más homicidios en el Estado de México. En comparación con el Atlas de Homicidios de 2021 en México, el año con más homicidios en el Estado de México fue en el 2021. Aunando a la respuesta anterior, las personas encuestadas hacen referencia a que la violencia aumentó de maneras ascendientes durante los años de la pandemia por COVID-19. En la tercera respuesta, las personas encuestadas coinciden en su mayoría que hay más homicidios en hombres. En comparación con el Atlas de Homicidios de México en 2021, encontramos que el 64% de las víctimas de homicidios son hombres y el 41% son mujeres. Entre la cuarta y quinta respuesta encontramos una coincidencia igual con los encuestados en el rango de edad. Para ellos, las personas privadas de la vida van de los 14 a 35 años, ya sea mujeres o ya sean hombres. Digamos que va a enfocar a una población considerada aún joven. En la sexta respuesta encontramos coincidencia en que tanto en la vivienda como en la vía pública se cometen homicidios contra mujeres, siendo factor la violencia familiar. De acuerdo con el Atlas de Homicidios de 2021 en México, encontramos que el lugar más común en homicidios contra mujeres es la vía pública. Mientras que en la séptima respuesta encontramos que la vía pública es el lugar más común de homicidios contra hombres, en, tal, en total concordancia con lo establecido en el Atlas de Homicidio de 2021 en México. Y por último, en la octava respuesta encontramos en primer lugar como instrumento para llevar a cabo los homicidios, las armas de fuego en sus diferentes tipos y calibres como el instrumento más utilizado, mientras que en un segundo término vamos a encontrar las armas punzocortantes. Acorde al Atlas de Homicidios de 2021 en México, las armas de fuego tienen el primer lugar. Por lo cual, en conclusión, la importancia de conocer la realidad de nuestro entorno social es de gran importancia hoy en día en México, ya que en México nos encontramos a un panorama muy complejo de violencia, desde el nivel municipal hasta el nacional, donde como sociedad hemos normalizado tanta inseguridad, dada la respuesta nula de combatir la delincuencia por parte del gobierno, donde el fomento a la cultura de la prevención y la denuncia está siendo opacadas por el miedo o simplemente por ser partícipes de acciones implementadas por el crimen organizado, tal vez indirectamente o directamente como individuo, pero como sociedad debemos de actuar y las instituciones encargadas de impartir justicia y mantener la seguridad deben de ganarse la confianza del ciudadano. Eh, Además de apegar su actuar en todo momento a lo establecido por la ley, usando la fuerza pública contra el crimen organizado si es necesario, siempre y cuando respetando la esfera jurídica de estos. Cabe mencionar por último que es de gran importancia aplicar de manera continua el Atlas de Homicidios para conocer nuestra realidad y entender de manera oportuna y gráfica lo que acontece día a día en una sociedad afligida por tanta inseguridad, sometida al yugo del crimen organizado y sobre todo sumergida en la desconfianza a quienes debemos procurar por cuidar a la ciudadanía. Este atlas de homicidios debería de ser aplicado periódicamente, sí, pero a nivel municipal para tener mayor percepción como ciudadano de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor y de alguna manera pues apoyar o involucrarnos en temas de seguridad para lograr con mayor eficacia combatir la delincuencia.